en el estudio bíblico devocional. Acompáñanos en la enseñanza de hoy. Para este tiempo del Parashá de semana en familia para las familias, nos encontramos en el capítulo 18 del libro de Bereshit, Génesis, para dar comienzo al tema de Vayera. Vayera, que significa y él se apareció o fue visto, y él fue visto. Pero, mis amados hermanos, quiero compartirles que para adentrarnos al tema de Vayera, sería interesante, o es muy importante, mejor aún, que retomemos brevemente en el capítulo 17 del Parashá anterior, Lech Lecha, la porción que tiene que ver con el tema de la circuncisión y el cambio de nombre de Abraham a Abraham. Esos dos aspectos debemos considerarlos para que entremos entonces a Vayera. Es importante resaltar que cada Parashá como tal trae consigo, si puedo utilizar esta palabra, su propia personalidad, Sí. ¿verdad? Entonces no se trata de una continuidad de tema, sino que cada Parashá está determinado con un tema específico. Pero vamos a retomar en el capítulo 17, hermano Camilo, dice la palabra, En si lo verso, tienes ahí. sí, en el verso Verso 23. 1. Bueno, Verso 1. para cambiar el nombre, ok. Sí, en el verso 1 dice la palabra del Eterno. Era Abraham de 99 años cuando le apareció a Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien. Observen que aquí en esta porción del capítulo 17 se presenta Yahweh a Abraham a la edad de 99 años. Y dice la palabra que se presenta ¿quién? El Todopoderoso. Esto es Hashem. Shaddai. Shaddai, amén. Shaddai. Muy importante que tengamos presente este nombre Shaddai, Todopoderoso. Viene entonces, pondré un pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Yahweh habló con él diciendo, he aquí mi pacto. Observen que aquí hay una primera presentación de manera divina, sobrenatural. Y viene el momento del pacto. Serás padre de muchedumbre de gentes. Observen que ya la palabra ha sido preestablecida. La palabra profética ya fue entregada a Abraham en este tiempo. Y vemos que en el verso 5 dice el texto, lo tenemos, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Muy bien. Creo que es muy importante ahí, pastor, también pausar y podemos ver una extraordinaria parte del Eterno, de Hashem, de Elohim, cómo él primero llama las cosas y después las cumple. Porque aquí estamos hablando de que cambiarle ese nombre, justo no lo acabamos de leer, le dice, será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbres. En ese momento todavía no era padre de nadie. Correcto, muy bien. Entonces vemos la misma diferencia en Génesis 1.3, en Bereshit Génesis 1.3, donde dice, 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. O sea, del nada la hace brillar. Lo mismo hace con José, le dice que será un gran soñador, pero en ese momento todavía no era soñador. Así que muy importante porque ahí le cumple la promesa y le mete al nombre. Yo sé que lo vas a explicar ya, la parte del nombre del Eterno. La Hei. Sí, la letra Hei, muy bien. La letra Hei, que es la que complementa el nombre. Inicialmente su valor numérico es 243. Cuando se incorpora la letra Hei, que su valor numérico es 5, que nos habla de la identidad de Dios, la personalidad de Dios, entonces su número o su valor numérico va a ser 248, lo vimos la semana anterior, entonces ahora su nombre es Abraham y su valor numérico es 248, y hablamos del valor 248, recordemos que mencionábamos las 248 misbot positivas, recuerden las 248 misbot de hacer, y también recordemos las partes del cuerpo, es decir, que ahora Abraham es quien va a formar parte de todo el cuerpo, porque de ahí vendrá Isaac, vendrá Jacob y por supuesto las 12 tribus. Muy Así bien. es. Una de las cosas que más me llama la atención con lo que es la introducción de Yahweh en el nombre de Abraham es que cuando el mismo Elohim, el mismo Shaddai, el mismo poderoso, omnipotente, cambia el nombre a una persona, pues es que tiene una implicación espiritual Claro. en la vida de esa persona y en la vida generacional de un pueblo.
Yahweh le cambió el nombre a Abraham, Yahweh le cambió el nombre a Sarai por Sara, y lo vamos a ver en el parashá completo de Sarai. ¿A quién le cambió? ¿A quién él dio cómo se iba a llamar la persona? Hasta ahí, a Isaac. Emanuel. A Su Yeshua nombre le será dice cómo se va a Emanuel, Dios llamar. con nosotros. Isaac también le dijo. Porque el nombre está explícito, la personalidad, el carácter y el desarrollo de la vida de esa persona. Entonces, cuando nosotros vemos en Bereshit capítulo 17 que Yahweh toma a Abraham y a Sara y cambia el nombre de ellos, era una institución profética, pudiéramos decirlo. Claro, profética generacional. Claro. Que no estaba hablando de ellos, estaba hablando de Yeshua. Claro, como lo dijimos la última vez, estaba formando la ruta para la parte profética. Porque acuérdate que le mete el nombre, o sea, le mete parte de la letra de Yahweh en Abraham. Eso es algo muy profundo. No, nada más que una de las letras del nombre del Eterno entra a formar parte del Padre de la fe. Muy bien. El que es amigo de Adonai. Ahora, Quiero retomar en el tema, en este punto que estamos tratando, porque estamos retomando el verso 10, capítulo 17, pero no nos podemos quedar allí para ir a Vayera. Solo mencionar en el verso 7 dice, en el verso 6 dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Por favor, subraya este texto. Para ser tú Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y viene el verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Atención, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Elohim de ellos. Esto es muy importante porque aquí proféticamente con lo que estamos mencionando, la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como Israel y todo de Jerusalén, evidentemente es perpetua, le pertenece, es y absolutamente corresponde a una palabra entregada por el Eterno al pueblo de Dios. Claro, pero ahí ahí quiero jugar, no sé cómo se dice en inglés, dice como, y suena un poco fuerte, the devil's advocate, en el sentido de que como ser el abogado defensor del otro lado, para tratar de entender mucho la promesa, porque la promesa es importante. Te vas a pasar al otro bando un momentico. Sí, me voy a pasar al otro bando y decir, ok, pero Ismael es hijo de Abraham. Claro. Entonces lo que los musulmanes de hoy en día dicen que es la tierra de ellos y todo ese conflicto es muy confuso y tenemos que tener mucho detalle en esto. Y a lo mejor muchas personas que nos están viendo en este momento no entienden nada de lo que estamos hablando. Estamos diciendo de que Ismael es hijo de Abraham. Sí. Yahweh bendice a Ismael. Lo estamos saltando para que podamos entrar al tema de hoy. Ismael es hijo de Abraham. Yahweh también le dice, a Ismael también lo bendeciré, lo multiplicaré en gran manera, también habrá una gran nación. Estamos hablando que es fuerte esa palabra, porque entonces, ¿cómo hacemos lo de hoy en día? Claro, la promesa de la semilla es lo que importa allí, porque sí, Ismael va a ser grande en gran manera, pero Yahweh dice, no, pero con Isaac es el que tendré la descendencia de esta gran promesa de la cual el pastor acabó de leer. Entonces es muy importante porque hay una jerarquía de respeto en la parte de la semilla de Abraham, claro, en Isaac. Entonces, ¿es incorrecto que el pueblo musulmán hoy en día digan que esa es su tierra? Sí. ¿Por qué? Porque Yahweh prometió que su descendencia llevaría a la tierra de Canaán por medio de Isaac. Ahora, ¿que son hermanos de la promesa? Sí, son hermanos de la promesa, pero tenemos que entender que también han escogido a otro Dios, a un Dios falso, a un Dios que no es el Dios de Israel. Ahora, o sea, ellos no adoran al mismo Dios. Tendríamos que considerar dos aspectos importantes y no es el tema, por lo tanto vamos a tener que ser muy breves en esto. Recordemos que Agar, la mujer con la que se dio a luz a Ismael, dice egipcia. La egipcia. Y es importante tener presente que era la esclava. Es muy importante. La palabra esclava entre comillas. Sirviente. Sí, una sierva, ella era digamos. Una princesa egipcia, pero para la condición de semita, en la condición de la genealogía de Abraham, era una sierva. O sea, ella no tenía su condición de princesa egipcia, porque entonces estaríamos mal en ese punto. Claro. Ella era una sierva que servía a Sara.
Ahora, la princesa aquí es Sara. La reina es La Sara. reina aquí es Sara, la princesa aquí es Sara. Entonces, ese aspecto es muy importante porque el nacimiento de Ismael se da en el vientre de una mujer egipcia, aunque viene de la genealogía por parte del varón que es Abraham, Sem. Pero recordemos que el hijo de promesa, que es lo que Exacto. vamos a tratar, o lo que veníamos tratando la semana anterior, es Isaac, el que ríe. Entonces, aquí viene la claridad y este punto sencillo. Tú lo decías ahora, Camilito, los musulmanes, árabes, entre otros, ellos tienen un dios, una idolatría. Y su dios, a través de ese libro del Corán, no menciona ni siquiera Jerusalén, ni siquiera una sola vez. No aparece Jerusalén. Pero si nosotros venimos a nuestra Biblia, en la Torá, y mencionamos cuántas ocasiones, por más de 3,000 ocasiones en la Biblia aparece Jerusalén, Jerusalén. De tal manera que esto nos muestra con claridad, si puedo decirlo entre comillas, el título de propiedad a quién pertenece. Exactamente. Muy bien. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que mirar desde el punto de vista de la promesa, porque si nosotros nos sentamos en la mesa con los musulmanes, ellos tienen su punto de vista, como decía Camilito, y ellos van a revertir lo que estamos diciendo desde su punto de vista. Pero algo Totalmente. importantísimo que no se nos puede escapar es que el mismo profeta Mahoma declaró, ¿verdad? En el Corán, que la promesa era Isaac. Él lo declaró. Que no se quiera decir es otra cosa, pero en el Corán aparece que la promesa es Isaac. Ahora, algo importante que tengo que recalcar aquí es ¿por qué nosotros le tenemos que hacer un énfasis total a Isaac? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer una auditoría a Isaac en cuanto a entender la promesa que Adonai le dio a Isaac? ¿Por qué nosotros le tenemos que hacer también una auditoría en la promesa que se le dio a Ismael? Porque si nosotros vemos las dos, ¿verdad? Nos tienen que llevar, alguno de los dos nos tiene que llevar a Jesús. ¿Verdad? Y esto es súper importante. Si nosotros no entendemos esto fácilmente, alguien viene y evangeliza, que es lo que está pasando en los Estados Unidos. Correcto. No, y en el mundo entero, sí. La evangelización musulmana ha sido un énfasis total. Total. ¿Por qué? Porque ellos llegan y ellos demuestran con su Corán lo que ellos quieren demostrar. ¿Por qué? Porque lo conocen. Eso es como cuando yo digo que cómo es posible que un testigo de Jehová llegue a la puerta de una casa y una persona lo deje pasar, si cuando la palabra del Eterno dice que Falsa doctrina. que si es una doctrina que no está bíblicamente, no la podemos recibir. ¿Sí? Lo dice la palabra. Claro. Váyase por favor a uno de los estudios bíblicos de Estudio Bíblico Maná y vea que yo hice una enseñanza acerca de este tema. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender doctrina? Entonces, algo que nos tenemos que enfocar en el tema de hoy es ¿cómo fue el nacimiento de Isaac? ¿Cómo fue el nacimiento de Ismael? Y ver estas dos áreas espirituales, ¿qué le dijo a Ismael? ¿Qué le dijo a Isaac? ¿En qué momento Yahweh le dijo a Abraham, tú y tu hijo Ismael se quedan en esta tierra y esto es de ellos? Ya se nota que Yahweh le dice, escucha a tu esposa, saca al muchacho, porque esta no es la tierra de él. Así es. ¿Verdad? Esto es importantísimo. Entonces, entrando en ese nivel de tema, ¿verdad? Mucha gente dice, pastora, yo recibí, como dice Carlito, he recibido varios mensajes en donde cuando decimos algo dicen, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo podemos buscar? ¿En qué parte de su tema podemos buscar los temas? Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Así es, entonces se pueden conectar con nosotros en Israel Casa Integral en YouTube. Ahí están todos nuestros diferentes videos, estudios bíblicos que hemos hecho, especial en este tema de Isaac e Ismael. Pero enfoquémonos en el día de hoy entonces para entrar ya al parashá, porque el tiempo se va rápido, se va volando. El verso 11, el pastor Roberto nos lo decía, la circuncisión, para poder entrar al tema del parashá de esta semana de Vayera, poder hablar cómo Yahweh se le aparece a Abraham y también 3 ángeles con esto. Pero importante entender la circuncisión porque vamos a ver por qué el calor del día.
En el verso 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Estamos leyendo Génesis 17:11. Nos lanzamos al 23 cuando ya Abraham hace el acto de circuncisión y dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, ya con nombre diferente. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho, cumplió la promesa. Era Abraham de 99 años, la misma edad cuando le prometió la promesa, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Muy importante esa circuncisión para poder entrar en el capítulo 18, verso 1. Muy bien, excelente, porque aquí vemos una información extraordinariamente importante. Abraham, a los 99 años, junto con toda su casa, están en la circuncisión. Esa circuncisión obedece al verso 10 que tú leías en el capítulo 17, 10 y 11. En el verso 10 dice, este es mi pacto, por eso se llama Brit Milá. Es un pacto, el pacto de la circuncisión. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Observen que aquí hay algo interesante. Se circuncidó también ¿quién? Ismael. Junto con Abraham, Ismael, a la edad de 13 años. Hasta el día de hoy, los musulmanes hacen circuncisión a sus hijos a los 13 años. Isaac es circuncidado a los 8 días. Y esto también es un tema para lo que la pastora Pili estaba mencionando, muy interesante, porque tiene que ver en los aspectos de la circuncisión, tiene que ver en el desarrollo propio de estos dos personajes. Ahora, muy bien, adentrémonos al tema en el capítulo 18. Verso 1, la parashá Vayera apareció y fue visto también, dice la palabra, y vamos a leerlo con detenimiento, porque en la lectura que desarrollemos de este texto podemos comprender con mejor claridad qué es lo que la palabra nos quiere decir. Yo les repito, amados hermanos, si hay un parashá entre todos, no que haya uno más importante, menos importante, pero si hay un parashá que necesitamos prestar profunda atención, es este parashá de Lech Lecha y este parashá de Vayera, porque nos habla de la vida de Abraham, el patriarca, es decir, como el principio, el cuerpo de todo lo que va a suceder de aquí en adelante con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus. Con Israel. Y todo Israel, muy bien. Entonces damos lectura al capítulo 18, verso 1. Dice la palabra del Eterno. Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Salió de su tienda y salió a recibirlos, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor, de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, me gusta esta versión como lo describe, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo,
Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, es muy importante el 10 y el 14, las personas que están marcando, estos dos se conectan. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Muy bien. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Muy bien. Esta historia que has leído ahora, si la puntualizamos y la evaluamos, la pastora utiliza la expresión, le hacemos una auditoría. Si nos ubicamos en el momento, si traemos esa imagen, esa escena a nuestro corazón, nos daremos cuenta que aquí hay plural y singular. Por supuesto. Entonces, es importante resaltar cada coma, cada punto en esta lectura para que establezcamos en qué momento Abraham habla con los ángeles, que Sí. aquí nos dice hombres, y a su vez en qué momento Abraham dialoga con Adonai. Exacto. Son dos aspectos interesantes. Entonces, vamos a revisarlo a la luz del texto que hemos leído, y dice el verso 2 nuevamente, y alzó sus ojos y miró. Camilo resaltaba con gran interés, y en nuestras conversaciones de preprograma hemos hablado la importancia de cómo él estaba sentado a la puerta de su tienda, al calor del día, y vemos que era un calor sofocante, un calor extremo. Es decir, una persona, por eso tomamos el capítulo 17 de preámbulo, que ha pasado por el proceso de circuncisión, que consiste en retirar el prepucio, quitar la carne. Aquí la palabra carne tiene que ver con la circunstancia de pecado. Claro. Carne, circunstancia de pecado. La carne humanamente hablando. Del viejo hombre, tal vez entonces. Y vemos que al ser circuncidado, hay una pregunta interesante que compartíamos en nuestro tema de familia, y es, ¿cómo se circuncidó Abraham? ¿O quién lo circuncidó? ¿Acaso fue una autocircuncisión? ¿Qué medidas de higiene, de anestesia, de protección, de bisturí? ¿Cómo se circuncidó? Esos detalles pues no los vemos acá, pero es interesante porque dice que no solamente él se circuncidó, sino todos sus siervos, y entre ellos su hijo Ismael. ¿Quién circuncidó a Ismael? Abraham. O sea, el experto aquí en la cirugía era él, que se hizo su propia circuncisión. Es un tema interesante para considerar. Lo interesante aquí es que a la luz del día, al tercer día, en el calor del día, se dice que el tercer día es el día de mayor dolor, de la sanidad. Pero es interesante porque allí está Abraham a la expectativa. Yo cada vez que veo este texto me apasiona porque dice el encinar de Manré. Y es interesante notar, encinar son árboles de roble, son árboles de roble. Ese es el encinar, los robles, una madera especial, un bosque. Pero lo interesante es que dice que de Manré, y la pregunta que tal vez muchos no se han hecho es, ¿quién es Manré? ¿Y quién es Manré? ¿Quién es Manré? Y tiene respuesta. Siempre pensamos que Manré, por lo menos yo lo pensé así, que Manré era una localidad, una ciudad. Pero realmente Manré es vamos a decirlo, una finca ubicada, una finca de bosques ubicada en Hebrón, y que le pertenecía a un siervo amigo de Abraham llamado Manré. Esto es interesante. Entonces, el encinar de Manré no es una ciudad, no es una localidad, sino es una persona que era el propietario de ese terreno. Observen que digo el propietario porque no era propiedad de la tierra, esa tierra no le pertenecía a Abraham. Muy bien, entonces a la inquietud que tú tenías con el calor del sol. Sí, así es, en el calor del día, estamos hablando, el pastor lo decía, en la parte más difícil después de la circuncisión, pero también ahí podemos tomar que es también, digamos, la parte más difícil cuando Abraham está teniendo que dejar ir a las pasiones mundanas, o sea, está llegando al cime de su circuncisión, donde, mejor dicho, ya su herida está sanando,
y lo más pequeño, los menos detalles de circuncisión están saliendo. El que la palabra nos diga que es en el calor del día es porque estaba llegando a esa cima cuando ya iba a terminar su circuncisión, y es justo cuando Yahweh comienza a hablar con él. Tremendo es la promesa que llegó en ese momento. Nos ha llamado mucho la atención a los tres por algo que siempre le hemos dicho a nuestra audiencia. La gente dice, bueno, es que son las fiestas del Eterno, son todo lo que tiene que ver con los judíos. Esto fue para el pueblo judío porque pues eso se lo entregó solo a Israel. Volvamos a repetir lo mismo que hemos repetido durante todos nuestros temas de Parashá. Abraham no era judío, era un hebreo. Hebreo significa fue llamado hebreo, porque él era de Ur de los Caldeos, ¿recuerdas? Y posteriormente fue llamado hebreo. Era pasador de ríos, eso es lo que llamaban a un hebreo, ¿verdad? Pero venía de la descendencia de Sem, nada más y nada menos. Ahora, es importante también notar que la comida que Abraham ofrece en ese día, no se le apareció en la noche, se le apareció en el día, y eso tiene mucha importancia. Ahorita vamos a hacer un cuadro comparativo. Y la comida que Abraham saca ese día para ofrecer es muy, digámoslo, profética, ¿verdad? Y usted puede decir, ¿por qué, Pastora Pili? Bueno, pues porque esta comida está relacionada con otra comida que tiene que ver al otro día, con la comida de Lot. Y cuando nosotros tomamos esta área espiritual y la llevamos a la luz de la palabra, vemos que allí nada más y nada menos estábamos teniendo una comida profética de Pesá. Le ofrece cabrito. Acuérdense que Pesá es un cabrito, ¿verdad? Sí, un becerro, un cabrito. Allí hay leche que no se come al mismo momento del cabrito, porque es una de las leyes de kosher, ¿verdad? Y en ese instante, cuando ellos están allí comiendo esa comida de Pesá, es cuando viene la promesa. Cuando nosotros nos vamos a la muerte de nuestro amado Yeshua, la noche anterior Yeshua ofreció, fue la ceder de Pesá, ¿verdad? Y vemos nosotros que inmediatamente que Yeshua ofrece el Pesá, nos da a nosotros la promesa. Y dice que nosotros, que todo aquel que toma de ese pan, de ese vino, de ese Pesá, ¿verdad? Y recibe esa parte espiritual, no morirá eternamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Al otro día, Mashiach llega, al otro día viene el momento en donde la comida que le ofrece Lot a los ángeles es Hag Matzah, una especie de panes sin levadura. Pero si las fiestas de Levítico 23 no habían entrado, entonces, ¿cómo si las fiestas de Levítico 23 no habían entrado? ¿Cómo es que Abraham y Lot están celebrando proféticamente una simbología de las fiestas del Eterno, Pastor Roberto? Eso es apasionante. Y hay un versículo bíblico que habla acerca de que Abraham cumplió todos mis mandamientos y todas mis ordenanzas. No había todavía templo, no estaba el pueblo de Israel conformado, no estaban las fiestas de Levítico 23. O sea, estamos hablando de que si alguien le saca excusa a celebrar las fiestas del Eterno, Shabbat, todo lo que es la convocación tetoraica, pues Abraham no era judío. Muy interesante, evidentemente el tema es muy apasionante. Si hablamos, por ejemplo, ya lo que tú estás tratando, Pastora Pili, respecto al tema de las comidas que ofrecieron. Son dos instantes y dos circunstancias diferentes. Completamente diferentes. Cuando Abraham está en la tienda, en el encinar de Mamré, y ve a estos hombres, inmediatamente sale a recibirlos e inmediatamente les invita a pasar e inmediatamente les hace un ofrecimiento para que reposen, laven sus pies y les hace el ofrecimiento. Inmediatamente igual pasa al interior de su carpa y habla con Sara y le pide a su esposa y a su siervo que preparen los alimentos que tiene invitados. Y esta es una característica importante en Abraham. Abraham siempre se resalta por ser un hombre
hospitalario, un hombre acogedor. Lo vimos en el parashá anterior, todo cuanto Abraham tenía disponible en cuanto a riqueza me refiero, todo lo tenía para ofrecerlo a quienes lo necesitaban. Vimos que las características de Abraham, entre muchas, estaba el sedaká y el ser el Gesed, la bondad, la misericordia. Ahora, viste, tú lo planteabas también que cuando los ángeles, y aquí ahora son los ángeles, ya no nos habla de los hombres, visitan o llegan a Sodoma y pasan la puerta, inmediatamente Lot, al recibirlos, se ve frente a una escena totalmente contraria. Él les insiste a ellos de que vengan a su casa. Les insiste, por favor, vengan a mi casa, vengan a mi casa. Y finalmente ellos acceden. Cuando viene la preparación de los alimentos, vemos que la esposa de Lot no está en la atención porque ella, recuerden que la esposa de Lot no es una mujer convertida. No es una mujer creyente, no es una mujer que venga con ellos desde Ur, es una mujer cananita. Y la mujer cananita y la cultura cananita tenía como principio ser antihospitalarios, es decir, ellos no reciben a nadie, ellos no atienden a nadie, ellos no están para esos haceres. Cuando ahora Lot invita a estos hombres a su casa, pues viene toda la contrariedad. Sin embargo, él mismo prepara, ¿qué prepara? Prepara lo que tú lo dijiste, el masat, el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque evidentemente sabemos que Lot tenía claridad a través de su tío Abraham en la enseñanza de los misbot, las ordenanzas y la Torá. Claro, es tremendo la entrada de ese momento tan importante. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Bien, en el verso, vamos a retomar entonces en nuestra historia. En el capítulo 18 vemos este aspecto tan importante. Alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Interesante. Alzó sus ojos y vio que habían 3 varones junto a él. Junto a él. Entiendo, junto a él, estaban con él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Entonces la pregunta, ¿estaban junto a él o venían hacia él? ¿Ven lo interesante de esta lectura? Porque es necesario que la tratemos con precaución. Luego dice, y se postró en tierra. Aquí vale la pena hacer una mención. Si son los ángeles del Eterno, de Adonai, y Abraham se postró a tierra, tenemos que recordar algo. Los ángeles bajo ninguna circunstancia permitirían que Abraham se postrara ante ellos. ¿Por qué? Porque la adoración solamente le corresponde al Eterno. Entonces este punto aquí es bien importante porque si evidentemente Abraham los ve, sale a recibirlos, está recién circuncidado, estamos en el calor del día, los ve, sale a recibirlos y se postra delante de ellos, entonces estamos ante la presencia de Yeshua, estamos ante la presencia de Adonai a través del Mesías. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo ustedes? Corríjanme, por favor. Sí, y creo que es muy importante porque él le dice las palabras, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Palabras muy importantes ahí, no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y empieza a explicar la comida. Y el verso 8 es muy importante porque dice, también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahora, creo que es muy importante aclarar aquí estos conceptos. Hay muchas diferencias de opinión en lo que no en lo que significa, sino en que si Yeshua estaba entre estas 3 personas. Es muy importante aclarar eso a las personas que nos están viendo en el día de hoy. Nosotros entendemos por lo que leemos y por lo que hemos estudiado que Yeshua está ahí, que es es la imagen del Dios invisible siendo presente a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham prepara esta comida, el pastor dijo, se postra, es uno de los detalles muy importantes. Y número 2, el verso 8, nos dice, y comieron. Es muy importante eso porque entonces estamos hablando de que los seres angelicales no comen. Los seres que son
que comen son las personas que literalmente han sido puestas en carne. Entonces, si leemos Lucas capítulo 24, quiero que vayamos ahí porque Yeshua mismo nos explica la diferencia y nos dice, esta es la diferencia entre un ser que come y la diferencia entre un ser que no come. Lucas 24, 41 nos dice, y como todavía ellos de gozo no le creían, Yeshua se les está presentando por primera vez a los Telidim y le dice, y estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Amén. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, escucha, esta es la regla. Viene la regla y este versículo se lo mandé a la pastora, es muy importante. Estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Iluminación, así es. Pero no está... Ok, es el verso 39, perdón. Es el verso 39. Dice... Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, soy Yeshua. Claro. Palpad y ved. Porque un espíritu, ahí está la regla de la diferencia entre un espíritu y un hombre, claro, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, y después les dice, tráiganme algo de comer, yo voy a comer con ustedes. Entonces correcto, ahí se ve la diferencia entre un ser espiritual, un espíritu que no tiene carne ni hueso, y no estamos hablando de que los otros dos hombres no fueran de carne y hueso, sino que estamos hablando de que la regla es un espíritu no tiene carne ni hueso y no come. Pero correcto, estos hombres comieron con él. Muy bien. Antes de que empezáramos el programa, uno de mis hijos estaba aquí, Sebastián estaba aquí, y se paró allá al frente, y entonces yo tenía una foto que me gusta porque Camilo me organiza las fotos en una forma especial cuando necesitamos movimiento. Y resulta que él dijo, son Enoch, dijo, son Elías y Moisés y Yeshua en la transfiguración, y como que conecté con el momento que está hablando Camilo en este momento. Vamos a Mateo capítulo 17 y vemos que Yeshua podía transfigurarse delante de sus discípulos. Sí. Claro que sí. ¿Pudo Yeshua transfigurarse en el encinar de Manre? Claro que sí. Uh-huh. Miren lo que dice el capítulo 17 de Mateo. Dice, 6 días después, Yeshua se llevó a Kefa y a Jacob, uh-huh, y a Johanán, su hermano, y lo hizo subir aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, su cara resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. De pronto se le aparecieron Moshe y Elías hablando con él. Entonces, ya intervino Kefa y dijo, ¿quieres que hagamos unas enramadas, un Sukkot? Uh-huh. Pero, ¿qué es este versículo? ¿Yeshua se podía transfigurar en un momento dado? Sí, claro. Todavía no había muerto. Entonces, vemos que... Y mira, perdón, no es por interrumpirte, pero mira el verso 6, dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Es extraordinario. Claro. Ahora, hay que tener tremenda palabra. Este tema, como tú lo decías hace un momento, Camilito, tiene varias opiniones. Pero debemos partir de un principio. ¿Qué tal si partimos de Bereshit? Claro. En el principio. Y en el verso 3 dice, y fue la luz. Y esa luz, lo vimos en el parashá de Bereshit, ¿es quién? Yeshua, el Mesías. Ahora, Yeshua está desde antes de la creación, porque recuerden que en él, dice Colosenses, por él, en él, para él, todo lo creado, visible e invisible. Uh-huh. Ahora, ¿habrá algo imposible para el Eterno? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué nos cuesta entonces entender o considerar que evidentemente esta presencia de estos tres hombres tiene que ver con una, como tú lo decías hace un momento, una cristofanía, una presencia del Mesías, por eso de Mashiach? Ahora, es interesante aquí notar algo. Evidentemente Abraham, al verlo, lo reconoce. Y corre a él. Y lo recibe y se postra, porque, atención, si bien es cierto que Abraham tiene una condición de ser hospitalario, y atención a esa palabra que
la vamos a considerar, considere esta palabra con mucha atención, hospitalario. Él estaba siempre atento a recibir y hospedar gentes y darles alimento y atenderlos, pero no estaba forzado a postrarse delante de nadie. Es decir, que la acción de postrarse a Abraham en este momento es porque evidentemente Él ahora reconoce claro, la presencia de Mashiach en este lugar. ¿Dónde lo vio? En el libro de Hechos, cuando Esteban va a ser apedreado, él cuenta la historia y dice, cuando a nuestro padre Abraham se le apareció el Shaddai, Amén. antes de salir de Ur de los Caldeos. Sí, así es. O sea que cuando le aparece Yeshua, aparece en el encinar de Manré, pues Abraham salió corriendo de su tienda. ¿Por qué? ¿Por qué salió corriendo? Pues porque él reconoció a Yeshua. Ya Yeshua se le había aparecido en Ur de los Caldeos, le dijo, vete de tu tierra, sale de la tierra, viene la promesa, sale de la promesa, viene Génesis, Bereshit capítulo 15, que es el pacto de las partes, ¿verdad? Luego viene este momento en donde están en el encinar de Manré y Yeshua aparece allí. ¿Por qué? Porque Yahweh no va a aparecer porque él no tiene imagen. El que lleva la imagen es Yeshua, ¿verdad? Y aparece Yeshua en el encinar de Manré. ¿Y quién lo reconoce? Abraham reconoce a Yeshua. Eso es algo, porque acuérdense que él llegó a ser llamado amigo de Dios porque él tenía una relación directa con Yahweh. Veamos entonces, dimos comienzo hablando de la importancia del plural y el singular en el diálogo, en la conversación de Abraham con los tres visitantes y en la conversación que ahora Dios tiene con Adonai, porque recuerden que está Adonai y está la presencia del Mesías, porque es la imagen, amén, la imagen visible del Dios invisible, porque evidentemente el Eterno no tiene esa imagen, la imagen la tiene el Hijo. Ahora dice, observen esto, entonces dijo, verso 9, le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Los ángeles. Los tres que están allí le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, ¿quién dijo? Observen que este entonces dijo aquí en la lectura es muy importante. Entonces dijo, ¿quién? Adonai dijo, ¿sí? De cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba, observen, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, que aquí Sara escucha la voz de Adonai, quien le está profetizando. La palabra profetizar aquí quiere decir, está hablando lo que va a pasar, le está hablando que ella va a tener un hijo. Lo mismo que le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes, le está prometiendo antes de que suceda. Exactamente. Entonces, dice en el verso 11, bueno, que Sara y Abraham eran ya de edad avanzada y Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Esto es muy importante, el hecho de que Sara no tenía su tiempo de gestación o su tiempo menstrual, porque ya no podía dar a luz, ya era imposible. O sea, si ella venía de una esterilidad, ahora aparte de eso, físicamente tampoco lo podía hacer, por razones de su edad. ¿Por qué es tan importante el verso 11? Porque aquí vemos el milagro de la vida. Esa visitación de Adonai no solamente tiene que ver con la circuncisión de Abraham, sino que tiene que ver en lo que es el Brit Milá, el pacto, sino tiene que ver con el milagro de la vida, porque ahora viene la promesa, muy claro lo dice, del tiempo de Isaac. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y observen, verso 13. Entonces Yahweh. Entonces Adonai dijo. Que aquí la palabra Adonai es Señor. Entonces Adonai dijo a Abraham. Observe que no dice los ángeles. Aquí es un singular. Adonai dijo a Abraham. Porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y aquí vemos entonces la importancia de ese tiempo señalado, porque la palabra tiempo señalado tiene que ver con
los Moed. Así es, ahí es donde se conecta entonces ya el versículo 10, que es muy, muy importante. Le invito a que lo lea muy detenidamente y vamos a leer las versiones de qué es lo que significa. Vea el verso 10, dice: entonces dijo Yahweh, de cierto volveré a ti. O sea, me iré de un tiempo, pero regresaré de ti. Ok, nos dijo ya que va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Y según el tiempo de la vida. ¿Qué es el tiempo de la vida? Bueno, No, el tiempo de la vida es el nuevo renacimiento. Le estaba dando la temporada en ya, cual iba sí. a regresar. El tiempo de la vida ahí es muy importante, por lo que está diciendo es en la primavera, en el tiempo del renacimiento. Moedim. No, el Moedim es el verso 14. Correcto, sí. El tiempo de la vida ahí le está diciendo en el tiempo de gestación, en el tiempo cuando ok, ya nace todo entendí. de nuevo, regresaré a ti, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, que es exactamente, lo veremos ya en un momento, exactamente en el momento indicado. Y Sara escuchaba a la puerta y reía. El verso 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, ahí sí es, al tiempo señalado, que es lo mismo que vemos en el Levítico capítulo 23, en el Moedim, volveré a ti y según el tiempo de la vida, o sea, y una vez más, en el tiempo de primavera, Sara tendrá un hijo. Ahí esas dos palabras, pastor, un momento, esas dos palabras que se usan ahí son muy diferentes. Porque se usa la palabra kaet, lo estudiaba justo por eso, si vieron mi Facebook yo quedé transformado. Kaet shaya, en el tiempo de la vida. Este modismo, este es un modismo hebreo, lo que Yahweh ahí está usando no solo las palabras correctas, sino que está usando las palabras con las que Abraham iba a entender. Ok, voy a tener un hijo, pero lo voy a tener en el tiempo de la primavera. En un año voy a tener un hijo. Ya era un modismo hebreo que se usaba en ese momento. Este modismo hebreo equivale al año que viene para esta misma fecha y también en el tiempo de la vida. Ahí es por eso es que se conecta entonces la comida que Abraham le da a los ángeles, porque le está diciendo, en un año de hoy vas a tener un hijo. O sea, en un año exacto de hoy vas a tener un hijo. ¿Qué es el tiempo de la vida? Es el tiempo de primavera, donde todo nace de nuevo, pero para nosotros es el tiempo de Nisan 14, entre las dos tardes. Pesar. Muy importante, porque entonces, como lo decía la pastora, y les invito a que busquen, si pueden, pastora, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16. Ahí vemos también algo muy hermoso en el sentido de... Son dos lugares donde se usa la palabra Kaet Shaya, que es en el tiempo señalado, en el tiempo de la vida. Y ahí el profeta Elías también hace la misma palabra. Quiero compararlo para que veamos que justo esa misma promesa que se le hace a Abraham, también lo promete a una señora allí. Voy a buscarlo. Segunda de Reyes. Capítulo 16. Capítulo 16. Se me fue, lo tenía aquí en mis notas y no. Segunda de Reyes. Entre tanto lo buscas, importante mencionar aquí el aspecto que estamos tratando sobre los Moed. ¿Recuerdan? Porque claro, el tiempo fecha designado. De Moed son tiempos establecidos. Y esos Moed los vamos a relacionar también con Levítico 23. En Levítico 23 ahora nos va a mostrar los Moed, los tiempos de Dios, las citas de Dios que tienen una celebración permanente. Estas 7 santas convocaciones las celebraremos año por año y es el tiempo de conexión de la vida que tenemos con el Eterno. Por eso cuando hacemos alusión en este capítulo 18 y lo habíamos mencionado, ¿lo encontraron? Sí. ¿Qué cita es? Hace un momento hablábamos sobre la importancia. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 16. Es la cita bíblica. 16. Segunda de Reyes 4, 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 16. Sí, así es. Dice, y él le dijo, el año que viene, Kaesha ya, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz
un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Caed Shayá. Le dijo, Caed Shayá en el tiempo de la primavera, en el tiempo de nacimiento, le dice a Abraham, no a ella, le dice a Abraham, Caed Shayá en el tiempo designado. Ahora, la diferencia entre el verso 10 y el 14 es muy diferente porque una vez más, ahí es donde ya vemos la diferencia entre Caed, en el sentido Caed es solo, Y puntando a Levítico capítulo 23. Correcto. O sea, le está diciendo en un punto, tiempo señalado. Ahí se Correcto. conecta la fiesta de Pesach. Muy bien. Hermoso. Y entonces dice el verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces, Sara negó diciendo que no se había reído, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ahora, vean el verso 16. Los 3 varones, observen, aquí ya hay nuevamente el plural. Aquí está Adonai. Adonai está tratando un tema con Abraham y con Sara respecto del nacimiento de su hijo. Y aún le reclama por qué te burlaste. ¿Acaso hay algo imposible para Adonai? Y luego en el verso 16 volvemos al plural. Y los Al varones. singular. Y los 17 varones. o Verso 16. 16. Ok. Y los varones, los 3 varones, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Aquí vemos claramente que Adonai está en un lugar, habla con ellos, y ahora los varones se levantan y parten en una dirección, y Abraham los acompaña. Y Yahweh dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, observen el verso 19, porque yo sé, ¿quién está hablando aquí? Adonai. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir de Yahweh sobre Abraham lo que habla acerca de él. Aquí hay algo importante. Este yo sé lo habla Adonai, porque yo sé, yo lo conocí. Yo sé quién es Abraham. Yo sé quién es él, absolutamente lo tengo claro. Por lo tanto, sé que es un hombre de juicio. Sé que es un hombre de sedacá. Sé que es un hombre de misericordia. Sé que es un hombre, porque recuerden la palabra que dice el segundo libro de Timoteo, dice, porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce a los suyos. Y en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso 4 y 5, dice que separados de él, nada podemos hacer. Por lo tanto, Adonai conoce perfectamente la integridad, el sadik y el tamín que es Abraham. Tremenda palabra. Definitivamente en el parachá de familia, para la familia, se necesita tocar cada uno de estos temas en el detalle que hay y en el detalle que podemos encontrar. Hay una promesa. Todos digan una promesa. Una promesa. Todo esto, todo lo que hemos hablado es para llegar a una promesa. Para discernir en esa promesa a Isaac. Pero en discernir en la promesa a Isaac, llegamos a Yeshua. Entonces, una de las comparaciones, valga la redundancia, poderlas hacer es cómo nosotros comparamos esa promesa que se le dio al nacimiento milagroso de Isaac con Yeshua. ¿Y por qué descartan esa promesa de la misma manera a Ismael? A Ismael no lo podemos dejar así como muy suelto, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos que tener muchísimo énfasis espiritual para poder entender por qué la promesa no fue de la misma manera para Ismael. Ahora, si nosotros vemos los tres, vemos a Isaac, al Mashiach, en la promesa que se le dieron los ángeles y el Shaddai, le dio a Abraham y a Sara, no vemos lo mismo en Ismael. En el nacimiento, lo que es la promesa del nacimiento de Isaac, fue un nacimiento milagroso porque sus padres estaban adelantados de edad para el mundo. Pero si usted ve, eran vigorosos y llenos de vida, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, estaban listos para el bebé.
¿Qué vemos en el nacimiento del Mashiach, en el nacimiento de Yeshua, en la promesa que el ángel le dio a Miriam? Fue un milagro y un nacimiento de una virgen. Esa mujer no había sido tocada por ningún varón. Pero ¿qué vemos en el nacimiento de Ismael que tipifica lo que es la carne, la ley de la carne? El ángel profetizó las características del hijo que iba a tener Agar. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros vemos las características del hijo que iba a tener Agar y vemos las características de la promesa de Isaac, allí todo empieza a tomar el curso para lo que viene. ¿Verdad? ¿Cómo nació Isaac? Nació en el tiempo establecido por Yahweh, en el Kairos, en el perfecto orden de Yahweh. No antes ni después. ¿Cómo nació Yeshua? La Biblia dice que Yeshua nació en el tiempo señalado. No nació 200 años antes, no nació 200 años después, nació en el tiempo señalado. ¿Y cómo vemos el nacimiento para el tiempo de Ismael? Nosotros vemos que Ismael nació y era un hombre fiero, luchador, su mano sería contra todos, la mano de todos contra él. Él iría delante de sus hermanos. Fíjate, interesantísimo ver este nacimiento. Por la iniciativa de Sara ante la imposibilidad de tener hijos. Es decir, por eso se llama no hay hijo de promesa en Ismael como lo fue Isaac, sino fue un hijo del pensamiento y de la naturaleza del momento. Entregarle una sierva a su esposo para que tuviera un hijo con ella. En el nacimiento de Isaac era la simiente de un hijo prometido, no era simiente, y eso lo aclaramos con el libro de Gálatas capítulo 3, verso 16. Pablo nos lo aclara perfectamente. En el nacimiento del Mashiach era la simiente del hijo prometido que había prometido desde el principio de la creación del mundo. Ya lo había prometido. Entonces, cuando llegamos a ver estas similitudes, Yahweh escoge el nombre de Isaac, le dice a Abraham y a Sara, ¿cómo se va a llamar el hijo? En el nacimiento de Yeshua, Yahweh escogió el nombre de Yeshua para Salvador del mundo. No Jesús, no si se va a llamar Jesus. Le dijo, ¿cómo se iba a llamar? ¿A dónde se iba a llamar? Y en el nacimiento de Ismael, ¿quién le da el nombre a Ismael? Miren lo interesante, si usted va a Gálatas, usted va a ver que quien le dio el nombre a Ismael fue Agar, no fue Yahweh, ¿verdad? Ahora, en el nacimiento de Isaac, Sara se gozó y se regocijó. En el nacimiento de Yeshua, Miriam se goza y se regocija, Lucas capítulo 1:46. Pero en el nacimiento de Ismael, nosotros vemos que cuando nace hay una guerra espiritual entre Sara y Agar. Entre esas dos había una guerra espiritual y por supuesto tenía que verla porque una de ellas era la elegida. Intrafamiliar. Luego vemos, en Isaac fue presentado a Yahweh como ofrenda. Yeshua fue presentado a Yahweh por el pecado, pero nunca vemos que Ismael haya sido presentado a nuestro Elohim por ofrenda. ¿Cómo les parece la comparación entre Isaac y Yeshua, que es lo que apunta a la promesa? A mí me surge una inquietud ahí que lo compartimos el año anterior en el tema de Vayera y la quiero compartir ahora, hablando de todas estas esencias de la palabra. Sara, ante su imposibilidad de tener un hijo, busca una alternativa. Y la alternativa es utilizar a su sierva, a Agar. La pregunta que nos formulamos es, por lo menos me he hecho esta pregunta. Sí, claro. ¿Por qué escogió ella a Agar? ¿Por qué no Pudo a haber otra? escogido a otra persona. ¿Por qué específicamente a Agar? ¿Y qué tal que Agar también fuese estéril? ¿Me están entendiendo? Entonces ella hubiese tenido que buscar otra y posiblemente otra y otra persona hasta que alguna de ellas, siervas, estuviera embarazada. Pero aquí le resultó que evidentemente al momento de ella, de Abraham conocer a Agar, pues se embarazó inmediatamente. Pero lo que quiero significar es que vemos que Sara actúa en su propia emoción,
en su propio sentir. La reflexión para el tema es cuántas veces nosotros actuamos, tomamos decisiones y no esperamos la promesa que Dios tiene. Ya habíamos hablado de que Abraham el Eterno le prometió generaciones y le prometió ser padre de naciones y reyes saldrán de ti. Entonces, ¿será que nos adelantamos a la promesa? Sara, tratando de hacer lo correcto, utilizó su propia fuerza, su propio pensamiento, su propia lógica, su propio razonamiento. Solo le faltó haber dicho Dios me dijo. Y es lo típico, además. Uy, profundo. Es lo típico, porque precisamente cuando nosotros hacemos lo que nos parece, cómo nos parece, cuándo nos parece, y tratamos de justificar nuestra voluntad, decimos esa frase entre comillas, Dios me dijo. Dios me dijo. Pero si Dios me dijo, no entiendo por qué te fue mal. No entiendo por qué pasó eso, no entiendo por qué te equivocaste, si Dios te lo dijo. Yo he oído personas que nos han colocar dicho a Dios textualmente, nos lo han dicho textualmente. Pastor, debo retirarme de la congregación porque Dios me dijo que era tiempo de partir. Yo no creo particularmente que Dios te haya dicho que te retires de una congregación donde recibes, donde te estás alimentando espiritualmente tú y tu familia. Pero si Dios te lo dijo, amén, yo respeto, porque si Dios lo dijo, yo lo respeto. Sí, pero también tenemos que tener y aclarar muy bien eso, porque no entrando mucho en ese tema, pero tenemos que tener más respeto por el Eterno, porque estamos llamando en sí, estamos colocando palabras en la boca del Eterno, Claro. en comprometer al Eterno a algo que no ha dicho. Tenemos que ser telidim, ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Y el decir Dios me dijo, estamos colocando a Dios primero que todo al frente de otra persona como mentiroso, y estamos diciendo a la otra persona que Dios le está diciendo a esa persona qué es lo que tiene que hacer cuando en verdad no lo hizo. Así que muy importante en ese tema. Desafortunadamente, amiga, el tiempo se nos ha ido y tendremos que entrar a la parte número 2 para conectar ya la segunda parte de la fiesta del Eterno. Conectamos la parte número 1 con la fiesta de Pesach. Vamos a darles más detalles y más información por qué es la parte número 2 tan importante, ya la entrada de Lot a la fiesta de Hag Matzah y qué les da de comida. Es muy importante eso, así que será hasta la parte número 2, mis amigos. Bueno, yo quiero entonces cerrar el tema de este parashá. Yo quiero cerrar entonces dejando una tarea. Y es que, por favor, usted tiene su alefato, las letras hebreas. Tome, por favor, la palabra Vayera y escriba el alefato, la palabra Vayera en hebreo y haga la sumatoria. Se las voy a dar de paso para que las tengan presentes. La letra Bat, la letra Yot, la letra Resh y la letra Aleph. Estos suman 6, 10, 201. Valor total, ya les hizo la tarea. Pero quiero que lo hagan, quiero que hagan la gráfica, que hagan las letras. Vayan al alefato, tomen las letras, se las di precisamente, tomen las letras, diséñelas, porque es importante que aprendamos a escribirlas y observen que el valor numérico es 217. El valor numérico de Vayera, que es nuestro parashá de hoy, es 217. 2 más 1 más 7 nos da 10. Y ese 10 es muy importante porque es muy importante. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos estar de regreso ya con una parte número 2 o a lo mejor también parte número 3 para esta semana, porque hay mucho tema que cortar. Sí. Así es. Un shalom para sus vidas. Recuerden, por favor, suscríbanse a nuestra página ahora mismo y compártanle a otros lo que el Eterno te enseñó hoy a través de este programa Parashá en Familia para las familias. Shalom. Bendiciones.